existe algún indicador que me permita usarlo tanto en las tendencias y me dé indicaciones o me ayude a poner la lupa sobre esas tendencias, como esta foto que tenemos aquí, y al mismo tiempo también me ayude en los estados de rango para detectar estados de sobrecompra y de sobreventa? Pues sí, el MACD, por ejemplo. ¿Vale? El MACD, a mí me gusta decir que es lo mejor de los dos mundos. Coge lo mejor de las medias móviles y coge lo mejor de los osciladores. No es que sea una suma de medias móviles más osciladores, ¿vale? Pero sí que coge lo mejor de los dos mundos. Es lo mejor de los dos mundos, el MACD. ¿De acuerdo? Veo que habéis escrito alguna pregunta. Esperaos mejor al final, si no os importa, ¿vale? Para que mantengamos el ritmo de la exposición, porque es muy probable que algunas de las preguntas que estáis haciendo estén respondidas a lo largo del webinar, ¿vale? Si no fuera así, al final os las intento aclarar, ¿de acuerdo? Bien, ¿pero qué es el MACD? ¿O qué quiere decir MACD? Ese nombre, MACD, hay gente que dice, en inglés se suele decir MACD. Bueno, pues MACD viene de las palabras en inglés Moving Average Convergence Divergence, o en español, convergencia divergencia de la media móvil. Tan sencillo como eso, ¿vale? No quiere decir nada más. El MACD fue inventado por un señor, este señor de la foto, que es Gerald Apple. Lo inventó a finales, Apple con dos P's, ¿eh? Con dos P's y L al final, no es el de los iPads. Bueno, pues Gerald Apple lo inventó a finales de los años 70 y es presidente de una firma americana de gestión de capital con mucha experiencia. Es un reconocido autor con más de 12 libros y un montón de artículos sobre herramientas técnicas y sobre análisis técnico. Bien, el nombre proviene le puso este nombre pues porque las medias móviles por sí mismas tienen una propiedad muy característica, que todos aquellos que las utilicéis en vuestros gráficos os habréis dado cuenta, es que tienden a converger y diverger, ¿vale? Es decir, las medias móviles, si uno pone varias medias móviles, o con que ponga dos medias móviles, una rápida y una lenta, a medida que el precio avanza, estas tienden a diverger o a converger. Y en los rangos o en las consolidaciones tienden a enredarse como si fueran espaguetis, ¿vale? Por eso he puesto ahí esta pintura, ¿eh? Entonces, de ahí viene el nombre, de esa convergencia y divergencia que nos ofrece constantemente las medias móviles. Vamos a ver cómo se construye el MACD, porque si entendemos bien cómo se construye cada uno de sus elementos, estaremos mucho más cerca de comprender la información que nos arroja y de saber cómo sacarle la máxima utilidad. ¿De acuerdo? Fijaos, el MACD tiene tres elementos. Un primer elemento es la línea principal, esa azulita que tenéis ahí, ¿vale? La línea principal es la línea básica del indicador. Esta línea por sí misma ya es gran parte del indicador. Lo demás van siendo añadidos y perfeccionamiento del indicador. Pero la principal es esta, ¿de acuerdo? El siguiente elemento es lo que se llama línea de señal, que yo aquí suelo dibujar de rojo y suspensiva, ¿no? O línea discontinua. Es este otro elemento de aquí, que ahora veréis que no es más que una media móvil de la línea principal. Es una forma de suavizar la línea principal, como se hace siempre con las medias móviles. Siempre que se usa una media móvil, del tipo que sea, ¿eh? Sea simple, sea exponencial, sea ponderada, da igual. Siempre es una manera de suavizar una serie de datos, sea el precio o sea un indicador. ¿De acuerdo? Entonces aquí se utiliza para suavizar la línea principal. ¿De acuerdo? Y hay un tercer elemento que es el histograma. ¿Vale? El histograma es una representación gráfica. La palabra histograma no proviene de MACD, ¿de acuerdo? La palabra histograma no es más que una representación gráfica. En estadística se le llama histograma a toda representación gráfica que sea así, en columnas, ¿vale? Que sea en bloques de columnas.
como es este caso. Si os dais cuenta, tenemos un bloque de columnas, pues esto es el histograma. ¿De acuerdo? Estos son los tres elementos. Recordar, línea principal, línea de señal e histograma. ¿De acuerdo? Bien. La línea principal. Vamos a ver cómo se construye. La línea principal, normalmente, con parámetros estándar del MACD, y luego hablaremos bastante más de esto, normalmente se construye con dos EMAs, con la diferencia de dos EMAs, de dos medias exponenciales, la de 12 y la de 26. ¿De acuerdo? Por ejemplo, fijaos en este gráfico. En este gráfico os he puesto en azul la EMA de 26, en rojo la EMA de 12. Y abajo tenéis el MACD al que le he quitado la línea de señal y le he quitado el histograma. Le he dejado solo la línea principal. ¿Lo veis? La línea principal va a evolucionar sobre y bajo la línea 0 o waterline. ¿La veis? Esta es una línea 0. ¿De acuerdo? Y puede ir o por arriba o por abajo. ¿Qué nos indica esta línea? Bien, nos indica la diferencia entre estas dos medias. Si os dais cuenta en este tramo de aquí, que la media rápida va por debajo de la media lenta, la media de 12 va por debajo de la media de 26, el MACD se va para abajo. A medida que aumenta esta distancia, así aumentará la línea de abajo. En el momento en el que más distancia tiene, que es esta, ¿lo veis? Que hay más distancia, por eso hay más distancia entre este punto y la línea 0. Y cuando se están tocando o cruzando, la línea principal marca 0. ¿Lo veis? Os he trazado estas líneas negras en vertical para que veáis cuando se cruzan, cómo la línea de abajo marca 0. Aquí de nuevo se cruzan, marca 0. Aquí de nuevo se cruza, marca 0. Y así sucesivamente. Cuando se acerca, la línea se acerca al 0. ¿De acuerdo? Entonces, la línea principal va a ser siempre la diferencia entre dos EMAs, normalmente la de 12 y la de 26. Cuando la rápida va por encima de la lenta, marca positivo. Y cuando la rápida va por debajo de la lenta, marca negativo. Por lo tanto, la línea principal nos está resumiendo el comportamiento de dos medias móviles, lo cual es muy útil para analizar tendencias. ¿Lo veis? Aquí tenemos una tendencia bajista. ¿Dónde se nos va el EMA? Al lado negativo, hacia abajo. Mientras se mantenga la tendencia bajista, las dos EMAs permanecerán alineadas y por lo tanto la línea principal se irá por debajo. En el momento en el que la tendencia cambia, las dos EMAs se cruzan y la línea principal pasa a marcar en positivo. ¿De acuerdo? Esta es la función principal de la línea principal, valga la redundancia, con perdón. ¿De acuerdo? Yo os estoy mostrando aquí los tres elementos originales o clásicos, digamos, del MACD. El histograma se añadió posteriormente en los años 80. Hay plataformas de graficación que de forma, en mi opinión, errónea, utilizan solo el histograma para mostrar esta línea. En vez de mostrar esto como una línea, lo muestran como un histograma, ¿vale? Pero en esencia la información que nos da es la misma, ¿de acuerdo? Bien, vamos a ver el segundo elemento. El segundo elemento es la línea de señal. La línea de señal no es más que una EMA de la línea principal, normalmente de 9, la EMA de 9, ¿vale? Es decir, se suaviza en 9 periodos, se suaviza la línea principal. ¿Lo veis aquí? Si os fijáis, la línea roja tiene un comportamiento mucho más suave. Por lo tanto, puedo utilizarla para o bien tener una línea principal más suavizada o bien utilizar el clásico corte sobre la línea de señal, como es este caso de aquí, que nos está indicando cuando la línea principal corta la línea de señal, nos está indicando que la tendencia podría estar perdiendo fuerza. ¿De acuerdo?
Bien, ya tenemos los elementos analizados, la línea principal, la línea de señal, y ahora vamos a ver el histograma. El histograma no es más que la diferencia entre la línea principal y la línea de señal. ¿De acuerdo? Tan sencillo como eso. Es decir, la he añadido aquí, ahora ya tenemos el MACD con los tres elementos clásicos, línea principal, línea de señal e histograma. Si veis el histograma, lo único que me está marcando es la distancia que hay entre la línea principal y la línea de señal. Cuando esta es grande, el histograma marca pues esa distancia. Y cuando es cero, como es en este punto de aquí en el que se cruza, el histograma marca cero. ¿De acuerdo? ¿Vale? Una cosa respecto al histograma. Hay traders, hay analistas que también lo usan como señal. Es decir, consideran que cuando el histograma está en positivo y, por ejemplo, hay una tendencia alcista, ¿no? Cuando está en positivo y se va hacia abajo, consideran que la tendencia se está debilitando, ¿vale? Y cuando sube desde debajo de la línea cero, consideran que se está fortaleciendo. Aquí tenemos un par de buenos ejemplos. Fijaos, tenemos la tendencia bajista, clara, rotunda, y en un momento dado el histograma va reduciendo su valor y se va acercando a cero. Y justo cuando llega a cero se produce una consolidación en esa tendencia. ¿Lo veis? Tenemos un impulso claro, consolidación, ¿de acuerdo? Y luego se reanuda de nuevo la tendencia. En el tramo alcista ocurrió lo mismo. Tenemos este tramo alcista y justo cuando el histograma se acerca a cero, se produce la consolidación en esta zona de aquí. ¿De acuerdo? Esa es la utilidad del histograma. Bien, luego hablaremos un poquito de las señales que nos da, ¿vale? De momento solo me quería centrar en los tres elementos. Línea principal, línea de señal e histograma. Vamos a hablar ahora de las señales, por lo tanto, ¿vale? Bien, primera señal. Bueno, una cosa importante respecto a las señales, ¿vale? Señales no quiere decir que se operen tal cual y ya tengamos un sistema ganador. No. Mucho cuidado al término señales. Se suele utilizar mucho el término señales, pero en realidad no son más que una herramienta previa, una señal previa que va a requerir siempre de confirmación por parte del precio. Siempre, siempre, siempre. La última palabra la tiene el precio. La rotura del precio de un nivel, la rotura del precio de un patrón, de una pauta de agotamiento, de un hombro cabeza a hombro, un triángulo, un rectángulo o de una línea de tendencia. ¿De acuerdo? Pero no operéis nunca solo las señales del MACD, no dan buen resultado, ¿de acuerdo? Bien, la primera señal es la cruce de la línea cero, ¿vale? Cuando se produce este cruce, quiere decir que la media de 26 ha cruzado la media de 12, ¿vale? Como hemos visto antes, que en el mundo de las medias móviles puede ser un aviso de un posible cambio de tendencia, ¿vale? Y puede ser un filtro o señal de entrada largos y cortos. Veamos unos ejemplos. Fijaos en el gráfico de antes, ahora le he puesto la flechita para que quede más clara cuáles fueron sus señales. Bueno, pues las más claras fueron esta de aquí, ¿vale? Cruza la línea cero y tenemos una tendencia. Posteriormente cruza de nuevo la línea cero y la tendencia se nos da la vuelta. Cruza de nuevo la línea cero y se hace un cierto tramo bajista hasta que vuelve a cruzar la línea cero y vuelve a hacer un nuevo tramo alcista hasta que vuelve a cruzar la línea cero, aquí lo tenéis, y en este momento nos daría aviso de cortos, ¿vale? De venta. Claro, este ejemplo está bien escogido, está muy clarito, está muy bonito, pero cuando el precio está en rango, como ocurre aquí, la línea la cruza, las medias se enredan como un espagueti, la cruza varias veces y nos da muchas falsas señales, ¿de acuerdo? Pero cuando hay tendencias, las señales son claras y limpias, ¿vale? Bien, las divergencias, una de mis favoritas, uno de mis avisos favoritos del MACD. Pueden ser positivas o alcistas y negativas o bajistas, ¿vale?
Esta señal la usé durante varios años en mi sistema de las vueltas y combinada con otras señales me dio muy buenos resultados, ¿vale? Pero siempre combinada con otras señales, siempre, ¿de acuerdo? Podéis ver la explicación de este sistema en nuestra web forexweb.com. Aquí, si vais al apartado webinars, os tenéis que registrar porque las grabaciones solo están si te registras, solo puedes acceder a ellas si te registras. Entonces, te registras, vas al apartado webinars y arriba sale una lupita, una lupa en la que es un campo de búsqueda, y tecleáis mi primer sistema ganador y os saldrán 2 webinars al respecto, ¿vale? Que ofrecí aquí en FX Street. Entonces, ahí podéis ver la explicación de ese sistema al que hago mención y que utiliza las divergencias como uno de los filtros de entrada. ¿De acuerdo? Entonces, las divergencias. Lo primero, ¿qué es una divergencia? Una divergencia es cuando dos indicadores o dos series de valores que deberían avanzar juntos no avanzan al mismo tiempo. Es decir, dos series de datos tienen que avanzar en la misma dirección y en un momento dado una de esas series de datos no avanza lo mismo, se queda atrás, ¿vale? Los mercados financieros, eso es lo que buscamos aquí en las divergencias del MACD. Buscamos posibles divergencias, buscamos que el precio esté avanzando, pero en cambio el MACD en un momento dado no avance lo mismo que el precio, ¿vale? Los mercados financieros, buscamos eso porque los mercados financieros muestran mayor impulso y un rato antes del pico final. Es decir, el máximo impulso, igual que la pelota de tenis, cuando la lanzamos hacia arriba, el máximo impulso no está en la parte final, está al principio y sobre todo, en realidad, en la parte media de la tendencia, ¿vale? Es decir, si tenemos una tendencia y va disminuyendo el impulso de esa tendencia, podemos estar ante un preaviso de que esa tendencia está perdiendo fuerza y de que se puede agotar y dar la vuelta o por lo menos consolidar. ¿Vale? Recordar que una divergencia no quiere decir que la tendencia se vaya a dar la vuelta como si fuera un giro en V, un vértice, sino que lo que quiere decir es que bueno, está perdiendo impulso, está perdiendo momentum y por lo tanto es posible que necesite una consolidación. ¿Vale? Las divergencias, por tanto, nos avisan de un debilitamiento o de un fortalecimiento también. Pero no son señales de compra o venta. Muy importante, ¿eh? No utilicéis nunca una divergencia como señales de compra o venta. He visto traders que ven esto de las divergencias y dicen, ¡ostras, qué señal más buena! Y cuando y lo que hacen es, en cuanto ven una potencial divergencia, entran en dirección contraria. Pero claro, luego puede que el precio continúe hacia abajo y esa divergencia quede anulada. Así que siempre buscar confirmación en el precio. Si observáis mi sistema de las vueltas, el que yo operaba en gráficos de un minuto, yo buscaba siempre la confirmación final del precio, la rotura del swing anterior, en ese caso. Es decir, que se completara la pauta de agotamiento. ¿Vale? Digamos que las divergencias, ponerlo de esta manera. Imaginaos las divergencias como si fuera cuando va a llover, ¿vale? Imaginaos que estáis mirando el cielo y de repente veis unas nubes negras que se aproximan. Bueno, que haya nubes negras no quiere decir que haya un 100% de probabilidad que llueva, pero sí es un aviso importante. ¿Vale? Dices, cuidado, que puede llover. ¿Vale? Pero no os abráis el paraguas simplemente porque veáis las nubes negras, porque a lo mejor no llueve. ¿Vale? Pues esto es lo mismo. Bien, vamos a ver algunos ejemplos. Vamos a ver 3 ejemplos de divergencias alcistas y 3 bajistas. Fijaos en este ejemplo que tenemos en pantalla. Una cosa muy importante antes de hablar de los ejemplos. Siempre, 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 siempre que busquéis divergencias, tiene que haber una tendencia previa. ¿Vale? No busquéis divergencias si no hay una tendencia previa. Es decir, fijaos en el precio. Y si lleva tendencia, lleva tiempo con tendencia, entonces se pueden buscar divergencias. No busquéis divergencias en rangos porque eso no funciona, eso no sirve para nada. Es información equivocada. ¿Vale? Por lo tanto, todos los ejemplos vais a ver que antes tenemos una tendencia. Entonces tenemos una tendencia bajista clara, nuevos mínimos
nuevos mínimos inferiores y máximos también inferiores, y en un momento dado veis que la línea principal del MACD se nos viene para abajo, y en un momento dado este pico de aquí coincide con este, pero este pico de aquí, en vez de venirse aquí abajo el MACD, se nos va para arriba. Por lo tanto, me está indicando que cuando se marcó este mínimo de aquí, había menos impulso que cuando se marcó este mínimo de aquí. Acordaos del ejemplo de la pelotita. ¿Vale? La pelotita iba con fuerza aquí y cuando llega aquí ya tiene poca fuerza o tiene mucha menos fuerza. ¿Lo veis? Esta divergencia. ¿Vale? Entonces, en ese caso, los traders nos mantenemos alerta y decimos, cuidado, esta tendencia puede estar agotándose. Voy a marcarme un posible punto de entrada, un lugar de confirmación que si el precio lo rompe, yo entre en dirección contraria. ¿Vale? En este caso, la línea de confirmación sería esta base de aquí, esta especie de cuello, de esta especie de hombro, cabeza, hombro. ¿Vale? ¿Lo veis claro? Otro ejemplo, otra divergencia alcista, de nuevo, tendencia clarísima. Nuevos mínimos, mínimos, y en un momento dado el MACD, que estaba hacia abajo, en un momento dado no consigue marcar nuevos mínimos. Este pico de aquí coincide con este pico de aquí coincide con este, pero este, en vez de estar más abajo, se nos queda corto. ¿Qué nos está diciendo? Que este pico de aquí se consiguió con más impulso que este de aquí. Este fue pura inercia, ¿vale? Lo cual nos está diciendo, el mercado está perdiendo fuerza, el mercado está perdiendo fuerza, ¿vale? Está listo para consolidar o darse la vuelta. Yo me marco una línea aquí y digo, si rompe este nivel de aquí, entro en dirección contraria. Otro ejemplo, lo mismo pero al revés ahora, ¿vale? Ahora vemos una divergencia bajista. Tendencia alcista, recordar, siempre tiene que haber una tendencia anterior, siempre. El MACD se nos va para arriba, nos marca impulso. ¿Por qué? Pues porque aquí hay impulso. Fijaos que velas más sólidas, más claras, hacia arriba. Sin embargo, aquí ya empieza a haber más confusión, hay menos impulso. ¿Qué es lo que nos está marcando el MACD ahí? Pérdida de impulso. ¿Lo veis? Impulso, impulso. Pérdida de impulso, pérdida de impulso. Se queda choppy, como dirían los americanos. Se queda rangueando, lateral, muchas velas para casi no ir a ningún lado, ¿vale? Nos da una divergencia porque consigue realizar nuevos máximos, pero el MACD no ha generado nuevo máximo. El máximo era este, ¿lo veis? Es decir, había más impulso cuando pasó esto que cuando pasó esto. El mercado está preparado para consolidar o darse la vuelta, o por lo menos necesita impulso adicional. Por lo tanto, se marca una línea, una zona de confirmación, que si el precio la rompe, se da la vuelta. Esta línea de rotura y confirmación, ahora no tenemos mucho tiempo para explicarla, pero si veis el webinar que os he explicado en mi primer sistema ganador, hay bastantes ejemplos sobre ello, ¿vale? Otra divergencia bajista, tendencia alcista clarísima, nuevos máximos, nuevos máximos, nuevos máximos, nuevos máximos. El MACD se nos va yendo para arriba y en un momento dado, fijaos, aquí tenemos una doble divergencia, porque tenemos divergencia entre este punto y este, lo veis aquí, el MACD aquí es más alto en este punto que en este, que se nos vaya para abajo, pero es que luego hizo nuevo máximo y todavía se nos fue más para abajo. Divergencia del libro, ¿vale? Nos mantenemos alertas y esperamos a que rompa un punto de confirmación. Y aquí tenéis otro ejemplo, de nuevo tendencia alcista y una divergencia clarísima. El precio se quedó primero, completó un hombro cabeza hombro y no fue hasta que completó el hombro cabeza hombro que ya se fue hacia abajo, pero con muy poquita fuerza. Pero lo que estaba claro es que la tendencia se había agotado. ¿De acuerdo? Bien, otro tipo de señal, pues el histograma que he dejado caer antes, ¿vale? El histograma, cuando cruza la línea 0, muchos lo consideran señal. ¿Por qué? Pues porque lo que está ocurriendo es que la línea principal está cruciando su media móvil, ¿vale? A mí me gusta verlo más en el corto plazo. Este cruce de aquí
y el histograma yéndose a cero, como veis nos está mostrando un movimiento, la anticipación de un posible movimiento de corto plazo, como es esta consolidación. ¿Vale? Entonces, no busquéis, no utilicéis los histogramas ni los cruces estos de aquí para buscar movimientos largos porque no guarda proporción. Solo valen para movimientos cortos. ¿De acuerdo? Sin embargo, las divergencias y las tendencias, las divergencias sí nos pueden estar anticipando un cambio de movimiento mayor. ¿Vale? O un movimiento de cambio, un movimiento del precio mayor. ¿Vale? Pero siempre tiene que ser confirmado por el precio. ¿De acuerdo? Una cosa más que pocas saben sobre el MACD, pero que es perfectamente correcto hacerlo. Puesto que es un oscilador, ¿vale? Puesto que estamos hablando de un oscilador, podemos utilizarlo para detectar señales de sobrecompra y de sobreventa, igual que se hace con el RSI, igual que se hace con el estocástico. ¿Vale? La diferencia primordial es que el RSI o el estocástico están construidos en torno al 100%, es decir, un estocástico o un RSI se construyen de 0 a 100, ¿vale? Están indexados, digamos, de 0 a 100 para trabajar en porcentaje. Y por lo tanto sus datos ya están normalizados. Sin embargo, el MACD estamos trabajando con valores absolutos. Lo que uno mira cuando mira el MACD, la línea principal, es una distancia en pips entre las dos medias móviles que lo componen, la de 12 y la de 26. Por lo tanto, si queremos utilizarlo para marcar zonas de sobrecompra y sobreventa, hay que hacer estudios previos, hay que hacer backtestings previos de cada par o de cada mercado para detectar qué zonas del MACD se pueden considerar sobrecompradas o sobrevendidas. Es decir, no es como el RSI que uno dice, no, cuando está por encima de 70 está sobrecomprado y por debajo de 30 está sobrevendido. No. En el MACD hay que estudiarlo, pero se puede hacer igualmente. Es decir, fijaos en este gráfico. Yo podría hacer una investigación y llegar a la conclusión que cuando está por encima de esta línea de aquí, que puede ser de X pips, ¿vale? Pues está sobrevendido. Perdón, sobrecomprado, ¿vale? Y así fue el caso. Como veis, se extendió bastante y estaba sobrecomprado y necesitaba de una corrección. En el caso de la sobreventa, lo mismo pero por abajo. Hay muchos traders que esto lo utilizan y técnicamente es correcto hacerlo, pero hay que saber hacerlo. Exige de un análisis y de un estudio adicional, ¿vale? Así que como veis, el MACD es un indicador muy completo que nos da bastante información, que merece la pena especializarse en él. Es uno de los pocos indicadores que yo enseño a mis estudiantes, a los traders que se forman conmigo, y yo soy de la opinión que no es necesario conocer muchos indicadores para ser buen trader, sino más bien al contrario, conocer unos poquitos, un poco de cada una de estas muestras de tipos de indicadores que hay, y con eso es más que suficiente.